48 de Ernesto Díez Alcántara, incluido en Páginas desde la Oscuridad, Antología de Cuentos, Losey Publications, 2022. What's that sound coming from the dresser on a night as black as pitch? What's that sound coming from the bureau? Do I dare turn on the switch? Them bones, them dry bones, all bleached and deathly white. I've got skeletons in my closet and they're rattling tonight. 48. 48. ¿Qué significaba ese número? ¿Y por qué asaltaba mi pensamiento cada noche? Hay quienes sueñan con cosas materiales, con ideas, con sentimientos, con personas o con seres extraños. Yo sueño con el número 48. No les voy a hablar de mis días. Son tan aburridos como los suyos. Les hablaré de mis noches y de ese número 48. Al principio creí que era mi número de la suerte, así que siempre lo incluí en la lotería. Sobra decir que nunca tuve suerte. Después me empecé a interesar en mujeres de 48 años. Todas mis relaciones fueron un fracaso. No importaba lo que intentara, ese número seguía presente en mis sueños como una clave sagrada que no sabía descifrar. A pesar de que mi casa era el número 15 de la calle Limón, me las arreglé para poner sobre él el número 48, a pesar de que al cartero nunca le hizo gracia. Intenté comprarme un coche del año 48, pero en aquellas épocas los coches eran escasos y por lo mismo los precios para hacerse con uno eran exorbitantes. Utilicé camisetas con el estampado del número 48, pero nada cambiaba. Cada noche seguía soñando con el mismo número. Es cierto que era un número, pero en mis sueños era más que eso. Era casi una presencia, un ser animado. Me señalaba algo que no acertaba a descubrir. Era un número delator, acusaba con su simple aparición. Me estaba volviendo loco. Mi solución final fue dejar de dormir. Quizá así podría deshacerme de él. La primera noche fue aterradora. Me encontraba tumbado en mi cama con la luz apagada, pero con los ojos abiertos, cuando del vestidor me llegaron unos gemidos que denunciaban dolor y agonía. Lo primero que pensé fue que el 48 había traspasado la barrera onírica y se las había ingeniado para entrar a la realidad dura. Era él el que me gritaba desde el vestidor. Lo sabía porque había escuchado su voz tantas noches que se había vuelto un sonido familiar para mí. Aún así, no tuve el valor de levantarme e ir al vestidor a averiguar. Después de esa experiencia preferí verlo en mis sueños y aborté la idea de pasar las noches en vela. Infortunadamente, la locura volvía a hacerse presente y tuve que volver a intentar el insomnio. Aquella noche fue aún peor que la anterior. Era una noche lluviosa de agosto. Volví a tumbarme en la cama con la luz apagada. Con cierta frecuencia, la habitación se iluminaba con el resplandor de los relámpagos. Al principio lo único que podía ver en ese instante de luz era un enorme número 48 dibujado en la pared de enfrente de mi cama, exactamente arriba de mi televisor. Creía que era el caprichoso reflejo de las ramas del sauce del jardín. Después entendí que era una proyección de mi mente, pues no había forma de que el sauce dibujara tan peculiar sombra. Casi al amanecer, cuando los relámpagos eran cada vez menos frecuentes, descubrí una nueva sombra. Esta vez al lado de la puerta del vestidor. No era un número, era una sombra humana o más bien esquelética que me indicaba el vestidor. Estaba dispuesto a terminar con el enigma, así que me levanté y me dirigí al vestidor. Pero el despuntar de la aurora desvaneció la figura y cuando entré al vestidor no encontré nada que no fuera mi habitual desorden. Al día siguiente intenté la misma rutina. Era una de esas noches tan tranquilas y silenciosas que puedes oír tus propios pensamientos. Hasta cerca de las 4 de la mañana no vi ni oí nada. A partir de esa hora comenzaron unos ruidos extraños, como si se tratara de un forcejeo. Los ruidos provenían del vestidor. Sobresaltado, me apuré a llegar a la fuente de los ruidos, temiendo que pudiera pasar lo mismo que la noche anterior. Esta vez lo vi todo. Un hombre iba con sigilo aproximándose a otro que estaba hincado y de espaldas. El primer hombre llevaba un cuchillo de cocinero en su mano derecha. La escena era nueva para mí, pero me resultaba sumamente familiar, como si la hubiera vivido desde otra perspectiva. Y todo fue claro a partir de ese momento. Mi mente se desbloqueó. Ese hombre que estaba de espaldas era yo.
Había entrado en esta casa por la ventana del dormitorio y me había dirigido al vestidor para robar cualquier cosa de valor. Encontré un monedero, pero en un compartimento que estaba a ras de piso encontré también unas bolsas plásticas transparentes llenas de huesos y cadáveres. Cuando me incorporé para salir de ahí, sentí en mi corazón un súbito frío. Después lo sentí en mi pulmón derecho. Cuando caí de bruces, seguí sintiendo el frío de la navaja del cuchillo entrar y salir de mis órganos. No sé cuántas puñaladas me asentó, pero estoy seguro de que fueron más de 48. El hombre era un asesino en serie que había convertido su vestidor en morgue. Después de asesinarme, me metió en una de sus bolsas plásticas. No se preocupó en quitar de mi mano tiesa el pequeño monedero que había hurtado, y que por cierto no era suyo. Antes de morir, solté al aire la siguiente pregunta. ¿Por qué? Mi respuesta siempre estuvo ahí, en mi mano derecha. Morí por un monedero con 48 pesos. Me intriga saber cuál será el número de mi asesino. ¿Las puñaladas que me dio? ¿Su número de víctimas? Me imagino que todo depende de la pregunta que se haga en su agonía. Mientras tanto, las bolsas plásticas se siguen acumulando y yo sigo soñando con el 48.